Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de la Dana, vamos a hablar de la catástrofe que ha ocurrido al oeste de Valencia con el tema de la Dana. Hasta ahora no he querido hablar de ella y solamente he tratado pues la ayuda de los agricultores en esa zona porque era el momento de la solidaridad. Pero yo creo que ya va viniendo el tiempo de las responsabilidades, porque hemos visto cómo en los medios de comunicación empiezan a echar balones fuera y a acusarse unos a otros. Y da la impresión como que hubiera algo de tacticismo político, es decir, que la incompetencia es condenable totalmente, pero es mucho peor el tacticismo político, es mucho peor el querer sacar partido político de esta circunstancia. Y bueno, pues vamos a hablar principalmente de tres cosas. Una, ¿cuál es el origen de esta catástrofe? Porque si no vamos al origen, va a volverse a repetir, porque seguiremos insistiendo en los mismos errores. Y eso tiene mucha relación con un segundo tema, el cambio climático, que si bien no sabemos si está ocurriendo o no está ocurriendo, se está utilizando para poner una serie de medidas de tipo ecologista que además son precisamente los motivos por los cuales ha ocurrido la tragedia. Entonces, si no señalamos a esas medidas del cambio climático, vamos mal. Y por último, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley en cuanto a las emergencias? Porque yo creo que lo mejor es saber si nuestros políticos están actuando bien o mal. Y para saberlo, lo primero que tenemos que conocer es qué dice la ley al respecto. De momento, la comunidad autonómica ha declarado el nivel de emergencia 2. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues significa que el mando de la emergencia lo toma la propia comunidad autónoma con sus medios. Y si algún medio lo necesita y no lo tiene, pues se lo solicita al gobierno del Estado. Eso lo hemos visto muchas veces en los incendios forestales. Pero esto va mucho más allá de un incendio forestal. Vamos a ver qué es lo que dice precisamente nuestro presidente del gobierno. Está la eficacia. El gobierno de España en esta crisis entiende que no hay minuto que perder, que cada segundo es oro y que, por tanto, entrar en una situación de sustitución de la administración, en este caso territorial, tan importante como es la administración de la Generalitat Valenciana, sería restar eficacia a la acción y a la respuesta de los poderes públicos. Bueno, pues si no hay un minuto que perder, ¿por qué no se ha declarado el nivel de emergencia 3? Seguridad Nacional se reunió en el Gabinete de Seguridad Nacional para informar al gobierno el mismo martes. El gobierno y los ministros que participan en este Gabinete de Seguridad Nacional tenían toda la información sobre las dimensiones de la catástrofe y, por lo tanto, tenían en esos momentos que haber decretado directamente nivel de emergencia 3, que significa que es el propio gobierno el que se hace cargo de la emergencia, de la dirección de la emergencia, porque es el gobierno el que tiene todas las capacidades. La autonomía no tiene todas las capacidades y tiene que pedir tantas capacidades. Lo lógico es que se declare el nivel de emergencia 3. La emergencia nacional, y que quede claro, no significa que afecte a más de una autonomía. Tampoco significa que afecte a todo el territorio nacional. La emergencia nacional lo que significa es que hay que poner a disposición de la emergencia todos los recursos de todas las administraciones. Y el director pasa a ser directamente el ministro del Interior. ¿Dónde está el ministro del Interior? Vamos a ver qué es lo que dice exactamente la ley. Primero, Ley 481 sobre estado de alarma. En el artículo 4 nos dice que el gobierno puede declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. Yo creo que lo de la Dana es grave. A.
catástrofes, calamidades o desgracias públicas tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. ¿Es o no es de gran magnitud lo ocurrido en Valencia? ¿Es o no es de gran magnitud lo ocurrido en Valencia, señor presidente? ¿Qué es para usted de gran magnitud para no asumir las responsabilidades que le dicta la ley y deje esa responsabilidad en quien no tiene las capacidades para resolver la crisis? Y además, es su ministro del Interior el que, según la ley, se tiene que hacer cargo de la situación. Veamos qué es lo que dice la ley. Según el artículo 34 de la Ley 17/2015 sobre Sistema Nacional de Protección Civil, le da al ministro del Interior la competencia de declarar la emergencia de interés nacional, así como asumir las funciones de dirección y coordinación que le correspondan. ¿Dónde está el señor Grande Marlaska? ¿Dónde se ha escondido que no está asumiendo las competencias que le marca la ley? No, señor Sánchez, no se trata de sustituir las competencias de una comunidad autónoma, no. Se trata de que usted asuma las suyas, las que le marca la ley. El gobierno autonómico, con sus bomberos, sus policías locales, sus policías autonómicos y alguna capacidad que no tenga que le pida al gobierno, solamente puede atender crisis menores. No puede atender una crisis así. Y la ley se lo marca al gobierno de España. Y si en esa reunión que tuvo el mismo día de la tragedia con el Gabinete de Seguridad Nacional, el gobierno hubiera decidido lo que tenía que decidir, que es intervenir, hubiéramos tenido a todos los helicópteros del ejército en el mismo momento, en menos de 24 horas, rescatando gente y proporcionando a las poblaciones con los helicópteros agua y comida. También hubieran ido las máquinas de ingenieros a apartar de las comunicaciones para habilitarlas todos los vehículos y todos los obstáculos que se encontraran. Oye, incluido puentes, que tenemos pontoneros que levantan un puente enseguida. También hubiéramos tenido a los Bantac y a los BMRs de caballería trabajando en la zona porque se pueden mover por cualquier tipo de terreno y podían haber llegado a las poblaciones y podían haber habilitado las comunicaciones también. También las comunicaciones electromagnéticas, la telefonía, también la podía haber habilitado con el regimiento de transmisiones que está además en Valencia, el RETRAT 21, y hubieran hecho enlaces satelitales para que la gente estuviera comunicada y tuviera internet. El ejército tiene muchas capacidades. También tienen la capacidad con la intendencia de llevar aljibes con agua a la zona o comida con sus cocinas. Y tiene una capacidad aún mayor, que es la gente, la cantidad de gente, la mano de obra. Y que además no necesitan ningún sitio para hospedarse, porque son autosuficientes para acampar. Y además tiene otra capacidad más importante, que es la jerarquía, que es el mando y control. Que pueden organizar estas cosas bien jerárquicamente y organizar la zona. E incluso está previsto que puedan absorber al voluntariado. El voluntariado se apuntaría y sería asignado a unidades del ejército. Esos tractores de los agricultores, ese ejército que debe de haber ido allí, que es el de los agricultores, hubieran estado dirigidos y los trabajos se hubieran hecho con cabeza y no como hemos visto al voluntariado meter el barro dentro del alcantarillado, sino que hubieran sido misiones concretas para habilitar la zona cuanto antes. Y todo eso no se ha hecho porque el gobierno no ha tomado esa decisión. Pero es más grave todavía. Veamos qué es lo que dijo la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, sobre las misiones del ejército en cuanto a dar protección a la zona. El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo, sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana, o en este caso labores de seguridad. Está claro que la ministra no conoce las misiones del ejército que dirige. Y la Ley de Defensa Nacional, la 5/2005,
le marca solo 4. Y fijaros qué dice la tercera. Las Fuerzas Armadas deben, imperativo, deben preservar la seguridad. Seguridad, eso no es seguridad. Y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, eso no es una catástrofe, y calamidad. Además, señora ministra, la ley 39/2007 de la carrera militar le reconoce a los militares la condición de agentes de la autoridad en situaciones de emergencia nacional. Los miembros de las Fuerzas Armadas que presten sus servicios como policía militar o, y esto incluye a todo el ejército, a cualquier militar, que intervengan en las operaciones descritas en el artículo 16.e de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional. Tendrán carácter de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Ese artículo 16e es el de Defensa Nacional, el de situaciones de emergencia. Y ayer ya tuvimos la primera manifestación pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Mazón. Pero es la única responsabilidad, sí está claro. No activaron la alarma telefónica a tiempo, bien. Y lo de las leyes no cuenta. No estaremos politizando el dolor. Puede que aquí culpables haya más de uno, ¿no creéis? Muchas gracias.